Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien donde se encuentren. Bueno, en este tema vamos a hablar de diversos puntos que voy a tratar. Por un lado vamos a tratar la política internacional referida a Donald Trump específicamente. Algunas cuestiones que acontecen en nuestro país también la voy a tratar. Referidas al periodismo y a lo que ha pasado con los 4 soldados que se han encontrado muertos. Bueno, referido a Donald Trump, algo que se viene hablando, por ejemplo, el periodismo argentino, eh, yo como provinciano, como ciudadano del interior, algo que critico, especialmente de los medios nacionales, es que centran todas las noticias, todo en lo que es, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente todas las cámaras están puestas en Plaza de Mayo y el escenario de fondo de la Casa Rosada, o como mucho la Plaza del Congreso. Eh, Eso es algo que yo critico y es algo que los provincianos siempre hemos criticado, esto históricamente. Bueno, en el siglo XIX han habido conflictos, justamente si uno conoce la historia argentina, de lo que sería, por ejemplo, los unitarios y los federales. Pero bueno, obviamente que a este contexto no vamos a traer ese conflicto, pero sí se mantiene, por ejemplo, cierto recelo de las provincias y de los ciudadanos del interior respecto a Buenos Aires, que, digamos, centran demasiado todo en el foco en lo que es la ciudad de Buenos Aires, tanto en lo que es el poder y en la vida de los argentinos, como si la ciudad de Buenos Aires representara a todos los argentinos. Nosotros los argentinos, el país es grande y justamente queremos informarnos de todo lo que pasa en todo el país. No creemos que el país es simplemente una ciudad. Así que es algo que nosotros, eh, por lo menos yo como ciudadano del interior, yo cuestiono. Incluso, bueno, para no llegar a la polémica de hablar de otros temas, respecto justamente a la personalidad también que hay culturalmente en la Argentina. Y a veces por ahí se habla mucho de los porteños y se habla de los argentinos. Y cuando hablamos de la personalidad, hay grandes diferencias obviamente entre personas de distintas provincias y especialmente la diferencia que tenemos con los porteños. El mundo nos conoce por los porteños, pero Argentina es mucho más grande que, que la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, para comenzar, vamos a hablar de Donald Trump y algo que se está hablando, que se está diciendo, que como yo decía, que aquí obviamente que no nos llega información de lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está viviendo una división social muy grande, se están produciendo muchas protestas y da la sensación de que lo quieren echar a Donald Trump del poder. Da la sensación, hay mucha, como podríamos decir, guerra política interna y sabemos que Donald Trump ha lanzado amenazas no solamente contra la gente que son manifestantes, como los veteranos de guerra, sino también contra políticos. Así que eso es algo que no se habla mucho en Argentina, especialmente en los medios, ni siquiera ni los medios opositores, ni siquiera los medios oficialistas hacen referencia. En ese sentido me parece que son muy tibios o bueno, quiero decir que también por ahí están gestionados por intereses económicos o eh, puede estar gestionado también por intereses políticos internos que tenemos en nuestro país, que prefieren poner el foco en ciertos temas
y no en otras cuestiones que están pasando, de las cuales ignoramos, como la guerra de Ucrania, que apenas nos llega información de que hay una guerra, pero no nos llega toda la información de lo que está pasando ahí. Eh, pero bueno, esas son estrategias que se utilizan a nivel de información justamente para modelar o generar una especie de orden social, control social o lo que uno quiera, el ánimo que le quiera introducir obviamente a los ciudadanos, a la población. Estados Unidos está viviendo una división muy grande, muy grande. Acá se habla como que Trump está fuerte en Estados Unidos, o es la imagen que nos venden, pero sabemos que no es así. En Estados Unidos Donald Trump está siendo muy cuestionado, muy cuestionado. Y la gente lo quiere echar a Donald Trump. Es cierto, hay gente que lo apoya, especialmente los sectores sociales más conservadores, pero Estados Unidos está compuesto por una diversidad de población. No solamente hay una clase podríamos decir, de sociedad, sino que hay una diversidad. En algunos estados se concentra más un perfil ciudadano más tipo conservador, especialmente en lo que sería el interior de Estados Unidos, en los estados del interior, pero encontramos otra diversidad, otro perfil, por ejemplo en ciudades más cosmopolitas como New York o en California. Y ya han habido grandes manifestaciones, creo, si no me equivoco, en un solo día llegaron a haber 2000 manifestaciones. Si estoy equivocado, bueno, corrobórenlo y bueno, cualquier cosa me lo dicen, pero es lo que yo me he informado de los diarios, de los medios, es lo que me ha llegado, lo que he intentado por lo menos informarme. Se está diciendo que Donald Trump podría convertirse en el primer dictador de Estados Unidos. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Se está lanzando la idea de una reelección, o sea, de que el presidente Trump puede llegar a tener un tercer mandato en Estados Unidos. Y si esto pasa, ya podríamos estar hablando del primer dictador de Estados Unidos. O sea, están cuestionando la constitución de Estados Unidos. Le parece ambiguo lo que ahí dice, de que un presidente solo puede tener 2 mandatos en toda su vida. Y están dejando abierta la posibilidad de que un presidente podría estar más de 2 veces como presidente. Bueno, podría marcar un precedente muy grande en Estados Unidos. Y viendo el estilo que tiene Donald Trump para gobernar, que tiene cortes de autoritarismo y se puede ver perfectamente en su obrar, se puede ver, por ejemplo, a mí se me cuestiona, cierto, por aventurarme a dar hipótesis, como he visto en algunos comentarios, pero mucha de esa gente que comenta, la verdad que tampoco parece que son bastante, como diríamos, eh, bastante blandos o bastante flojos para hablar, por ejemplo, de Donald Trump cuando está bombardeando las lanchas en el Caribe y ahora en el Pacífico, y que no se muestre evidencia de que realmente sean narcolanchas, y como ya hablé en el video anterior, que eso no es para un ataque militar, sino simplemente es una cuestión policial. Y nada, bueno, en ese sentido ahí nadie dice nada. O sea, por ejemplo, yo largo una hipótesis y me pegan todo. Pero cuestiones mucho más graves de personas que son, obviamente, que están en el poder, bueno, ahí se la perdono. Eso sí que es medio paradójico. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno está en su libertad, puede criticar, puede opinar, puede omitir, hacerse el sonso, guardarse sus propios intereses al comentar. Bueno, qué sé yo, no quiero que esto se trate de un video de ponerme a responder por ahí lo que comentan, porque bueno, he visto demasiados comentarios negativos y bueno, yo estoy empezando con esto y como digo, estamos atando todo con alambre y bueno, hacemos lo posible de hacerlo bien con los bajos recursos
que utilizo una tecnología y, y bueno, no es la mejor producción que puedo hacer, pero al menos trato de hacer un buen trabajo dentro de mi limitación. Eh, Como bien decíamos, el periodismo argentino no muestra mucho lo que pasa en Estados Unidos. No muestra. Nos muestra una imagen de un Trump fuerte en Estados Unidos. Y eso es evidente. Pero bueno, si uno se toma el trabajo de investigar, de buscar por internet, si tiene la posibilidad de ver algunos canales internacionales, por ahí podría informarse un poco más y tener una idea, un panorama mucho más amplio de lo que pasa fuera de nuestro país, como para al menos considerar nuestra postura dentro de nuestro país. Porque bueno, o sea, nosotros no somos una isla, eso queda clarísimo. Y Milei se ha alineado con Donald Trump, obviamente. Y aquí, bueno, se lo vende como la imagen de que Donald Trump representa a Estados Unidos y sabemos que no es así. No es así. Sabemos que Estados Unidos está compuesto por muchas personas, gente talentosa, artistas, qué sé yo, gente de la ciencia, del cine, tecnócratas, y bueno, y los políticos, por supuesto. Pero un político no representa la mentalidad de un país en su totalidad. Y así como podemos observar que aquí en Argentina tenemos obviamente pensamientos divididos sobre la política, qué sé yo. Algunos tiran para un lado, otros para el otro polo, otros se abstienen, algunas particularidades, pero bueno, eh, forma parte de nosotros, ¿cierto? Bueno, referido a la muerte de los soldados, que esa es una noticia que ha salido recientemente, se habla de suicidio, de problemas psicológicos, pero estamos hablando de 4 soldados, no de uno. Ahora yo voy a alargar una hipótesis, seguro que me van a matar después con los comentarios, pero ¿qué tal si esto es, no sé, un poco parecido a lo que pasó con el caso de Nisman? Digo yo, por tirar una hipótesis. No sé, se me pone a suponer, capaz que tuvieron conocimiento de información clasificada, qué sé yo, están en el ejército, no sé, es una hipótesis. En caso de ser información clasificada, ¿qué tipo de información puede haber sido? Bueno, de esto ya se tratará de saber qué ha pasado, o tal vez queda en la nebulosa y no sepamos nada, como ha pasado con el caso Nisman, que al final no quedó muy claro, y los medios obviamente, algunos, bueno, afirman no, Nisman se suicidó y se acabó la película, qué sé yo, y no le demos más vueltas. Pero bueno, qué sé yo. Eh, Tenemos que ser claros, no tenemos toda la información, estamos tratando cuestiones de forma ambigua, y yo creo que aferrarnos, no sé, a una idea, y cuando sabemos que no tenemos todo el conocimiento del asunto ni la evidencia, probablemente confiamos en la justicia, pero bueno, qué sé yo. Ahora la gran pregunta, ¿se puede equivocar la justicia? ¿Puede haber corrupción en la política? Corrupción ha habido siempre. ¿La justicia se ha equivocado? No sé, eso lo dirán ustedes. Otro punto que voy a tocar, porque estamos viviendo tiempos un poco turbulentos. Cualquiera dirá, yo vivo mi vida, la verdad que no me doy cuenta, qué sé yo, para mí no va a pasar nada, pero bueno, no voy a hacer que un día nos despertemos y bueno, caigamos como pasó con el tema de la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a terminar encerrados casi 2 años? Pero bueno, pasó y bueno, las cosas pueden pasar, obviamente, cada uno sigue su vida, pero se están viviendo tiempos turbulentos, o sea, cualquiera que se informa, eh, en caso de que revente la olla, por decirlo, nosotros en esta zona somos cristianos, en mayoría católicos, hay evangélicos. Ahora la pregunta es, la gran pregunta,
sabemos los antecedentes de la iglesia respecto a tiempos de la historia que han sido turbulentos, conflictivos, que ha sido una postura conservadora, muchas veces silenciosa, eh, qué sé yo, muchas veces parece que hubiera servido a los intereses políticos y en otros casos ha mantenido una neutralidad, no meterse, yo lo entiendo perfectamente, sé que meterse en problemas por ahí, que si estratégicamente puede que no sea una buena salida. O sea, no sea la mejor decisión que se pueda tomar, pero la pregunta es, en caso de que hayan abuso a los derechos humanos, ¿qué va a hacer la iglesia en caso de que la cosa se ponga complicada? ¿Qué postura va a tomar? Yo, por ejemplo, voy a hacer una diferencia entre el Papa Francisco y el Papa León. El Papa Francisco era un tipo que digamos, se adelantaba, decía las cosas, era muy directo, muy frontal, muy atrevido, podríamos decirlo. Por eso también se ha ganado muchos detractores, muchos críticos, pero también se ha ganado el apoyo de muchas personas, incluso hasta de dirigentes. El Papa Francisco, si tenía que decir algo, lo decía. Yo sé que criticó mucho a Trump por el tema de la inmigración. Y bueno, ahora el punto es el Papa León. ¿Qué va a hacer el Papa León? ¿Qué postura va a tomar el Papa León al respecto? Mi gran pregunta. Vamos a ver qué clase de papa es el que tenemos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, personalmente no me considero católico. He sido bautizado en la iglesia, pero eh, no es lo que yo profeso prácticamente, qué sé yo, no es lo que creo, vamos a decir. No son las cosas que yo creo. Pero sí, por ejemplo, me parece relevante el Papa como, podemos decir, un líder diplomático a nivel mundial, con grandes seguidores y con gran influencia. Entonces, en ese aspecto, a mí me gustaría saber qué postura tomaría León XIV respecto a los conflictos. ¿Cierto? Ustedes dirán qué postura está tomando respecto a la inmigración, a los bombardeos que está haciendo el ejército de Estados Unidos a las lanchas en el Caribe. Bueno, son cuestiones que obviamente que van a llamar la atención y hay que analizar. Al Papa Francisco se lo cuestionó porque decían que era muy flojo en la diplomacia entre lo que es la guerra de Rusia con Ucrania. O sea, lo veían demasiado pasivo. ¿No? Eh, yo creo que venían las críticas en Europa, lo criticaron muchísimo. Zelensky pedía más mediación del Papa Francisco y por ahí el Papa Francisco, por ahí hay que admitirlo, era bastante ambiguo en ese aspecto y bueno, no más o menos la sensación es que no se la jugó con la cuestión de Rusia y Ucrania. O sea, hay que decirlo, sí, habían cosas del Papa Francisco que me parecían muy buenas, pero bueno, en este caso ahí, bueno, ahí sí podemos poner una crítica. Así que, pero bueno, en caso de que se explote la olla, bueno, algo que hay que poner atención es ver qué va a pasar con la iglesia en este tiempo, a ver si realmente demuestra que ha cambiado, como ellos dicen que han cambiado desde el Concilio Vaticano segundo, o si va a haber una reiteración de patrones del pasado. Eso es algo que, bueno, está por verse, está por verse. Respecto a la iglesia evangélica, bueno, ya eso está más disgregado, las voces están más dispersas, no hay un símbolo como el Papa, porque se maneja de otra forma el protestantismo, que es obviamente que está más anarquizada la iglesia, entonces bueno, cada uno tiene su, por decir, su iglesia por ahí, y nada, los líderes son más locales.
En cambio el Papa, bueno, ya es un líder más global porque es una iglesia unificada, así que tiene más historia, lleva siglos, entonces es una autoridad reconocida y legítima a nivel histórico y eso le da mucho más peso todavía. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en caso de un conflicto, si es que llega a ocurrir, ver qué postura toma la iglesia. Y, o sea, históricamente muchos sacerdotes han sido fieles a sus principios, pero también hemos visto, por ejemplo, desde la jerarquía o por lo menos de las decisiones políticas de la iglesia, que ha habido mucha prudencia, a veces parece como si hubieran ido de la mano con algunos gobiernos, ¿cierto? Bueno, por querer salvarse el trasero, como podríamos decirlo más concreto. Eh, Ahora hablando de un estudio, esto ya sellando un poco este análisis político internacional, voy a hablar de un estudio, lo voy a alargar como una hipótesis, pero un estudio que he venido desarrollando hace por lo menos como unos 20 años, eh, que obviamente lo tengo, o sea, lo voy a presentar en algún momento eh, por partes para que se vaya entendiendo. Porque este canal no tiene fines, al menos no lo he pensado con fines eh, netamente periodísticos o para hacer política, por decirlo. Yo puedo dar mi punto de vista político como ciudadano, porque estamos en democracia. Creo que las personas en la democracia sano que podamos discutir de política, opinar, y bueno, tener nuestra postura, manifestarlo, como pasa ahora en este mundo democratizado con las redes sociales. Pero el canal no solamente lo tengo pensado para hablar de política, también me gusta la ciencia y yo sé que muchos están acostumbrados, algunas personas, o sea, consideran que la ciencia es simplemente lo tangible, podríamos decir, lo que ya se ha descubierto en el pasado, o que las cosas se deben decir cuando ya están, podemos decir, cocinadas, cuando ya se ha comprobado, cuando ya hay una prueba. Pero sabemos que, o sea, lo que voy a hacer más o menos es un poco de ciencia de lo que sería la experimentación. Y no tanto informarles de descubrimiento o dar evidencias concretas, porque a veces incluso cuando aparecen evidencias sobre ideas nuevas, sabemos que las ideas nuevas eh, generan mucho ruido, no sé cómo podríamos decir, parecen descabelladas, generan mucho rechazo. Eso ha pasado históricamente, eso pasa, pero siempre. Eso no es algo que ha pasado antes y no va a pasar nunca más. No, eso va a pasar siempre, porque es natural. O sea, yo tengo una idea de si los patrones se repiten en el tiempo, lo más probable es que se sigan repitiendo. Obviamente, se puede trabajar para corregir, para amedrentar, podríamos decir, que algunos patrones que no sean deseados, ¿cierto? Prevenirlos, por decirlo, ¿cierto? Pero hay patrones que se vienen repitiendo y la tendencia obviamente es que se sigan repitiendo, porque forma parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Entonces en este aspecto obviamente que el rechazo a las ideas nuevas, así se largaran como hipótesis o fueran una evidencia, siempre va a parecer descabellado, va a generar rechazo, puede influir incluso en el status quo. Eso es re común. Galileo Galilei, cuando demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol, generó obviamente escándalo, ¿cierto? Y mucha reacción, porque obviamente que eso afectaba al status quo. Y sin embargo, uno podría decir un descubrimiento insignificante, algo importantísimo que no debería afectar. No es nada del otro mundo. Eh, es como si, no sé, si la Biblia dice la Tierra es plana y nada, Cristóbal Colón llegó a América, después Magallanes dio la vuelta al mundo, se descubrió que la Tierra es redonda y nada, que se genera ruido, eh,
afecta el status quo, pero bueno, no debería tener nada de malo, pero lamentablemente suele pasar. Y sobre este punto voy a hablar de algo que he estado estudiando, que vengo estudiando como dije hace 20 años, sobre patrones que se repiten en el tiempo, eh, que algunos psicólogos como Jung los traje un poco de ahí, el tema de los arquetipos, que yo le llamo arquetipos, ¿cierto? Arquetipo de la realidad, vamos a decir. Son patrones que uno observa, o por lo menos que he observado que se repiten en la historia y bueno, llama la atención porque por ahí son demasiado precisos. Voy a tirar una idea un poquito, como podríamos decir, voy a presentar un poco lo que quiero decir, ¿sí? Como un pedacito de todo el trabajo de lo que he hecho. Yo he hecho un trabajo inmenso, pero voy a presentar un bosquejo muy cortito, como por lo menos para que nos dé una idea y al mismo tiempo llevarlo un poco al plano político para que podamos entender un poco en dónde estamos parados, como hacer un poco de historia predictiva, por decir. Eh, Como pueden observar, en la imagen se observa la línea de tiempo, la línea negra sería el siglo primero antes de Cristo y en rojo el siglo XXI. Los he puesto en paralelo porque se observa, por ejemplo, más o menos en equivalencia lo que he hecho. Por ejemplo, el que sabe historia, ahí podemos ver en la época de Roma, ¿cierto? Lo que es de Mario a Sila, sería del 100 a.C. al 80 a.C. Roma estaría ubicada en la República, en el tiempo de lo que sería la República. De Sila a César hubo un tiempo, digamos, porque Sila fue como una especie de dictador, como el primer dictador, o un dictador, podríamos decir, precursor de la dictadura, podemos decir. Y con César, bueno, ya prácticamente se va terminando el tiempo de la República. Ya preparó las bases para un modelo político más hegemónico, personalista, centrada en el carisma del líder. Porque bueno, es algo que yo discuto, obviamente, que la democracia, o por lo menos la sociedad democrática, eh, priman digamos, el trabajo colectivo sobre la dependencia de las capacidades de un líder que se presenta como mesiánico. Esto se puede observar, por ejemplo, en la historia con Alejandro Magno. Ahí apareció más o menos el mito de la idea de que necesitamos de alguien que nos guíe. Bueno, en Roma esa figura sería Julio César. Sila prepara el terreno para César, ¿cierto? Eh, Genera lo que sería, podríamos decir, un modelo político más autocrático y prepara el terreno para la reforma que va a hacer Julio César y que la termina consolidando su sobrino Octavio Augusto. En el siglo XXI, uno va a decir, bueno, esta la saqué de la galera, pero si uno ve un proceso histórico, obviamente que esto es mucho más amplio para que uno le dé más validez a esta teoría. Hay que analizarlo de ahí para conocerlo hacia atrás, ¿cierto? Y hacer un paralelismo, podríamos decir, eh, como para o menos de forma de analogía, ¿cierto? De ejemplo, de tiempo, decir, che, mira, los tiempos parece que transcurren con un ciclo parecido. A mí una vuelta me dijeron es muy rebuscada la teoría, sí, si uno la larga así en el aire como la estoy lanzando, sí, obviamente que puede ser rebuscada, obviamente la tengo mucho más desarrollada, está en detalle, me he puesto a estudiar incluso el paleolítico, imagínense, y casi todas las culturas de todo el planeta, o sea, mucho más profundo el trabajo, o sea que obviamente el patrón se evidencia prácticamente en todo el trabajo que he hecho. O sea, no es solamente
el siglo primero antes de Cristo o el siglo XXI después de Cristo. Pero bueno, suponiendo que esto sea más o menos, tuviera cierto de coherencia, la idea de un tiempo de poder predecir qué puede llegar a pasar es más o menos haciendo un paralelo entre lo que es el siglo primero antes de Cristo y el siglo XXI después de Cristo, como si fueran equivalentes, ponemos así, equivalentes. No voy a entrar en cuestiones espirituales ni nada, no es el interés, simplemente hablamos de arquetipos, patrones que se repiten. Son cuestiones que se vienen hablando. Hay filósofos que hablaban sobre la repetición de la historia o que la historia es cíclica, especialmente más que nada ese término, o sea que la historia es cíclica. Pero no iban a un detalle sistemático como para poder decir, che, no, la verdad que hay como un determinismo aquí, algo que por ahí eh, da como un poco de qué sé yo, genera un poco de escándalo, o sea, la idea, o sea, un poco de, no sé cómo utilizar la palabra preciso, ¿cierto? No quiero decir genera miedo, nada, pero genera así eh, inquietud, ¿cierto? Porque bueno, obviamente que esto rompería esquema, pero no creo que haya un determinismo, no voy por ese lado. Según lo que yo estaba estudiando, por ahí la historia está bien, sigue un ciclo, pero no quiere decir que vaya a ser exactamente igual. En ese aspecto yo más o menos he podido irlo analizando y bueno, hay cosas que por ahí pueden cambiar. Y esos cambios justamente generan otros tipos de ciclos que rompen con el ciclo natural. O sea que uno más o menos se tiene que realizar. O sea, si hablamos de una ola, ¿cierto? Que se mantiene constante, algún cambio, ¿cierto? En ese ciclo de la ola puede generar, por ejemplo, que no hayan olas o que hayan tsunami, por darle más o menos, por tirarle más o menos una analogía. Para mí en este tiempo estamos viviendo como, y se está hablando de eso, una nueva revolución industrial que está basada en la informática especialmente. Se está viviendo un tiempo análogo a lo que fue el neolítico, algo que no se ha visto hace muchos siglos atrás, incluso milenios. Y esto, bueno, obviamente que refiere a una causa. Yo la he estado estudiando. No voy a hablar de eso en específico, pero por ejemplo, si nosotros tenemos que hablar de la época de Roma y hablamos de nuestro tiempo actual, si estuviéramos hablando a tiempos equivalentes, hay diferencia obviamente porque hoy en día yo creo que es como que han sobrevivido las culturas así a nivel mundial y por eso es que se vive ese tipo de ese mundo multipolar que le llaman, pero no tanto multipolar por el poder, sino por la conservación de las idiosincrasias, algo que por ejemplo que con Roma no se apreciaba mucho en el tiempo de Roma, porque ya con Alejandro Magno prácticamente ya se arrasaron prácticamente lo que serían esas particularidades, esos ecosistemas aislados, sino como que se produjo una unificación del mundo. Entonces obviamente que el mundo cambió y, y ya se perdieron esas particularidades, esos ecosistemas aislados. En el caso de nuestro tiempo sobrevivieron como el caso de la cultura india, la cultura china, eh, las democracias europeas, algo que por ejemplo, si nosotros nos vamos al pasado, haciendo analogía con el primer milenio antes de Cristo, eh, eh, las democracias no se hicieron tan fuertes posterior al tiempo de Alejandro Magno, sino que se pasaron a tiempos donde gobernaban dictadores. Entonces, bueno, en nuestro tiempo las democracias han sobrevivido, pero no solo en Estados Unidos, han sobrevivido en Europa, se han expandido al resto del mundo. Entonces, obviamente que es distinto el proceso, igual que la tecnología. En la época de Roma, un científico descubrió la máquina de vapor, pero, por ejemplo, no se le dio trascendencia a esa máquina de vapor, quedó como un juguete.
En el caso de nuestro tiempo, tenemos a Nikola Tesla, el científico eh, generó electricidad, inventó muchos dispositivos que Edison los tomó y no quedaron como un juguete, porque bueno, Tesla fue el inventor, pero gracias a los empresarios como Edison, esos inventos se pudieron desarrollar e implementar en la sociedad. O sea, capaz que si hubiera habido un Edison en la época de Roma, con este científico que inventó la máquina de vapor, por ahí capaz que la máquina de vapor se podría haber aplicado y hubiera llegado mucho antes. El motor, el motor a vapor, ¿cierto? La máquina a vapor, ¿cierto? La aplicación. Pero bueno, o sea, nadie le prestó atención y lo dejaron como un juguete, ¿cierto? Recién en el siglo XVII, recién ahí se le dio impulso a la máquina de vapor. Pero bueno, en el caso nuestro, en nuestro tiempo, un invento análogo que ha sido, por ejemplo, la manipulación de la electricidad, la generación de electricidad, especialmente porque la electricidad es lo más importante que tenemos hoy en día, mucho más incluso que los dispositivos electrónicos. Pero la electricidad dio impulso justamente a toda esa tecnología, a la informática, a la robótica, y gracias justamente a la gestión de los tecnócratas, o sea, los empresarios. Gracias a ellos se le dio desarrollo y no quedaron como un juguete, y por ende, nuestro mundo, o sea, si nosotros tuviéramos que ser el imperio romano, nos adelantamos en tecnología una barbaridad de siglos, una barbaridad. O sea, capaz que podríamos decir 2000 años nos hemos adelantado en el tiempo con la tecnología. Que si Roma, por ejemplo, le hubiera dado utilidad a la máquina de vapor, y nada, capaz que se hubieran adelantado 2000 años, no hubieran esperado hasta el siglo XVII para tener máquinas a vapor, por ejemplo. En ese sentido, ahí está la importancia de cuando uno dice estamos viviendo un nuevo neolítico. Y la información obviamente que nos está ayudando a darle mucha más fuerza a la democracia que ha sobrevivido, ha sobrevivido y ya ha ganado guerra y ha triunfado en el mundo, y que hay que seguir valorando, hay que seguir custodiando, defendiendo la democracia. Por eso digo, cuando aparecen personajes como Trump en Estados Unidos, que se quieren atropellar instituciones, que ataca a la gente que piensa distinto, que por ahí incluso acá yo lo puedo decir también con los comentarios que ustedes me pueden hacer. Yo hago una opinión y bueno, está bien, están en todo su derecho de criticar, pero bueno, por ahí la violencia verbal para criticar, esas son las cosas que no son sanas de este tiempo, que obviamente que personajes como Trump lo están usando para la política, entonces no es bueno, no es bueno. Aquí lo importante es que nos sentemos a discutir, si algo nos parece, no nos podríamos decir, no nos encaja, no lo comprendemos, no le encontramos resolución, ¿cierto? No le encontramos coherencia y nada, simplemente eso se discute. En la ciencia, por ejemplo, cuando las cosas no funcionan, no siempre se descartan. O sea, lo que se hace es seguir trabajando en eso hasta hacerlo funcionar. Por ejemplo, ha pasado con la inteligencia artificial, cuando en el año 1986 sacaron el primer prototipo de inteligencia artificial y no funcionó, no se abandonó el proyecto. Las empresas, obviamente que no le dieron desarrollo, pero los científicos siguieron trabajando para que eso funcione. Y en el año 2006, en el 2012, recién ahí pudieron darle forma y pudieron hacerla funcionar. Pero eso fue porque se persistió en el trabajo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A veces uno en política, o los políticos piensan con este razonamiento, algo no funciona, archivar. Y los científicos generalmente no piensan así. Por científico alguien que se pone desafío y dice, no, lo vamos a hacer funcionar. Primero aparece la creencia, eso que ustedes me cuestionan constantemente o que me ponen en los comentarios, que nada, que las creencias son cuestiones terraplanistas, no sé qué, pero en la ciencia las creencias son fundamentales. Porque, por ejemplo, creer que algo puede funcionar, o intuir que algo puede funcionar, tener la presunción de que algo puede funcionar, o querer que algo funcione, se trabaja y se lo hace funcionar.
Han habido grandes científicos y otros admirables, así como Alan Turing. Alan Turing, que colaboró con el gobierno británico en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Que si nadie podía confiar en el proyecto de él de hacer una computadora para descifrar el código Enigma. Y el tipo apostó por eso, se la jugó. Tuvo que luchar muchísimo porque querían abandonar el proyecto, era muy caro. Y bueno, el tipo insistió con eso y se consiguió. Y con eso pudieron descifrar el código Enigma y se les facilitó, obviamente, ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces tampoco podemos decir, nada, no funciona, o este tipo está delirando, este tipo, nada, habla pavadas, como dicen muchos, pero yo creo que tratemos de salirnos de esa actitud que tienen estos personajes que tenemos en el mundo como Milley y Trump y otros tantos, porque no es sano ni para la democracia, inclusive, porque creo que, como decía Voltaire, usted puede opinar distinto a mí, pero yo apoyaré, o sea, yo puedo estar en contra de su opinión, pero apoyaré que usted la exprese. Y ese es un valor que hay que tener en cuenta. Yo creo que mucha gente ni siquiera conoce las bases de la democracia. Milei dice representar el liberalismo, pero justamente todas esas ideas de libertad, eso justamente vienen del siglo XVIII y eso lo vemos, obviamente lo encontramos. Pensadores como Voltaire, que hoy en día se lo están atropellando, por eso digo, no es libertad, sino es libertad. Libertad, con D de dictadura. Esa es la libertad que están predicando estos personajes. Es así. Bueno, cerrando un poco este asunto, eh, voy a hacer una reflexión más o menos corta de lo que pienso. Eh, Como bien dije, en mi provincia hay una frase tradicional que incluso está en un mural que se remite a Sarmiento que dice, las ideas no se matan. Así que es cierto, yo puedo tirar la idea, puede parecer descabellada, incoherente, puede tener evidencia de que totalmente cierta o no, o puede ser una hipótesis. Pero las ideas no se matan, decimos en mi provincia, a este personaje Sarmiento, que obviamente que muchos lo cuestionan, pero yo pienso que del gobierno de Milei, la Libertad Avanza y del PRO, lo defienden porque justamente representó el capitalismo en lo que fue la República Argentina, ¿cierto? En sus primeros procesos de la creación de las instituciones. Y bueno, como bien dije, más o menos redondando, a mí se me ha cuestionado también por otras cuestiones que voy a dar en detalle, justamente que por ahí la estética, che, te usa gorro, tiene una bandera arrugada o no sé qué, bla 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 bla. Yo digo, estamos en democracia, ¿cierto? Entonces nosotros, por quién nos vamos? ¿Nos vamos por las apariencias? ¿Por el que hace una producción cinematográfica de Hollywood? ¿O nos vamos para escucharnos unos a otros, como es la democracia? Porque si nosotros nos dejamos vender por la publicidad y nada, somos unos mermos, vamos a ir con esa palabra. Es como el que te viene y te vende chocolate por galleta, porque te ha hecho una publicidad tremenda, entonces te ha encajado algo que vos no querés consumir en realidad, pero lo consumís por toda la fuerza propagandística que han hecho para que vos lo tengas, para que vos lo consumas. Entonces, si nosotros vivimos en democracia, o sea, o primamos, por ejemplo, la sensatez, o primamos el pensamiento, el conocimiento, la discusión, o incluso la idea de que el gobierno no es de los que gobiernan, y esa idea de que dicen como dice la Constitución, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Pero esto no quiere decir que el pueblo no sea soberano, que el pueblo no gobierne. El pueblo ha elegido a personas de entre nosotros para que nos representen y gobiernen en nombre nuestro. Las instituciones están hechas para escuchar nuestras demandas. Cualquiera puede presentar un proyecto de ley. Entonces estamos acostumbrados
como podríamos decir, a los caciques, ¿cierto? Y parece que a la gente le gusta eso, le gusta. Este tipo Milei venía a traer un modelo de libertad. Anarquía también nombró esa palabra. Entonces, ¿dónde está eso, hermano? Seguimos teniendo caciques. Tenemos caciques, tenemos cínicos que lo defienden. Y encima, bueno, el tipo está usando incluso el bullying que utilizan las personas ignorantes para atacar los que no están de acuerdo con él. Y la gente está defendiendo eso y eso es una vergüenza. Y la verdad que a personas así prácticamente no vale la pena ni responder. Vamos a decirlo así de claro. Entonces si nosotros nos vendemos por apariencia y todo eso, hermano, qué sé yo, me van a venir a atacar. Recién estoy haciendo los videos, estamos atando todo con alambre, qué sé yo, uso el presupuesto que me alcanza para esta tecnología limitada, de bajos recursos, de bajo costo. Y bueno, hacemos lo que podemos. Por ahí salen desincronizados el audio con el video, qué sé yo. Me encantaría tener una sala de producción espectacular y bueno, y empezar obviamente a mejorar incluso la retórica mía, qué sé yo. Yo no soy periodista, vamos a decir la verdad. Soy simplemente un ciudadano más que opina, nada más. Que se ha animado a hacer videos a la cara y a opinar. Algo que por ahí muchos tenemos pudor de hacer y no es fácil, obviamente, porque uno se expone a lo que otros puedan pensar de uno, tanto de la apariencia como de las cosas que uno dice. Pero bueno, yo pienso que si todos tomaran esa decisión, tal vez el país sería diferente, porque no es que yo diga, che, mira hermano, que te cree que me quiere vender, no sé qué, no. En realidad todos deberíamos hacer lo mismo, todos deberíamos hacer lo mismo. Y no acostumbrarnos a tener caciques que nos estén representando, como diríamos, ese líder que nos viene a solucionar todos los problemas, porque ya estamos esperando mesías de esa manera. Nosotros queremos mesías, entonces no estamos defendiendo una democracia. Una democracia no es un sistema mesiánico. La democracia es un colectivo. Muchos hablan de colectivismo referido al comunismo, pero bueno, la democracia es una combinación. Es particularidad, ¿cierto? En conjunto. Obviamente, si fuera 100% particularidad, no sería democracia. Cada uno se gobernaría a sí mismo, por decir. Pero bueno, obviamente que la democracia es un parlamento, un conjunto de personas, entonces tenemos la particularidad debatiendo el horizonte. Así que, más o menos bueno, quería decir eso y bueno, y otro detalle que quería aclarar, obviamente que es algo que me he dado cuenta, porque bueno, yo he sido dirigente de una asociación civil y también he luchado mucho para que la gente haga justamente estas cosas que le estoy diciendo y bueno, me he dado cuenta de algunas cosas que lamentablemente parece que no se pueden cambiar porque existen tipos de mentalidad y tipo de programación de las personas, vamos a decirlo, que la verdad que hay estructuras que existen, ¿cierto? De las personas, bueno, que hace que algunos tengan la mente más artística y otros, bueno, estén más enfocados en la cotidianidad, no sean preguntas existenciales sobre el sentido que tengo que tener yo para seguir, para vivir, qué sé yo. Nada, o sea, siguen la rutina y listo. Otras personas, qué sé yo, se hacen preguntas existenciales o intentan vivir de una manera que por lo menos le encuentre sentido de lo que hacen, qué sé yo. Algunos son artistas, más artistas, otras son personas, qué sé yo, más calculadoras, de lo material, más de lo físico, que sé yo, que priman más, por ejemplo, el bienestar material y con eso les basta. No les importa si tienen que hallar un sentido para vivir o para algo que tienen que hacer, qué sé yo. Pero bueno, esas son las mentalidades y los sistemas de programación que tienen todo. Entonces, bueno, lamentablemente, por eso también, de forma frustrante, debo decir que desgraciadamente no todos están hechos para la política y no todos están hechos para salir a hablar como estoy haciendo yo y no todos están hechos para lo mismo, o sea, ni para muchas otras cosas, o para repetir un trabajo de forma reiterada todos los días con un horario, podríamos decir, fijo, una rutina, qué sé yo, o como algunos toman la decisión de formar una familia, otros
no le ven cabida a eso, no pueden, qué sé yo, toman la decisión de quedarse soltero, trabajar en su vida personal y nada. Yo soy mi propio hijo, por decirlo. O sea, todo lo que hago lo hago por mí mismo. Bueno, hay personas que toman esa decisión. Pero bueno, por eso tampoco podemos programar a todas las personas con el mismo objetivo en esta vida, en este planeta. Así que por eso, bueno, más o menos para decirlo, por más que yo me esmere en decirlo, sé que mucha gente lamentablemente no está hecha para todas las cosas. Así que yo creo que va a haber gente que va a ser para la política, otros que van a ser para nada, para ser gobernados. ¿Qué va a ser? Voy a decirlo más en concreto. Y en la política tenés muchas mentalidades. Hay gente que tiene mente más artística y otros que son mucho más terrenales en el aspecto que dan prioridad a lo material. Por eso es que por ahí uno escuchan tanto en los medios que se habla de economía, de economía, de economía, y la economía no son todos los problemas que tenemos, aquí hay muchas cosas. País no solo es economía, no podemos reducir toda nuestra vida, todos nuestros problemas o todo lo que requiere atención a lo económico. Entonces, de lo único que se habla es de economía, vamos a decir la verdad, y no es lo único que realmente importa o no son todos los problemas de este país. Pero bueno, y generalmente, bueno, cuando se hablan de otras cosas es porque pasó algo grave, que sea algo que haya repercutido demasiado, pero todos sabemos que los medios periodísticos prácticamente se la pasan hablando de economía y nada más. Y hay muchos pueblos que no han estado bien económicamente y han progresado muchísimo. O por lo menos han tenido longevidad en el tiempo y su prioridad no ha sido lo económico. Que si, por ejemplo, civilizaciones como la India, por ejemplo, por poner un ejemplo. Que sí, que son re pobres, pero una civilización que se ha mantenido longeva, que ha estado como 4000 años. Y aunque hayan llegado invasores, y ha sobrevivido. Ahí hay un ejemplo. Que si ellos tienen sus prioridades. Pero no ha sido, parece, lo económico lo que ha primado. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decirle en este video. Espero que no los haya agotado. Y bueno, nada. Eso, si van a comentar, voy a decir algo que no digo siempre. Porque también a mí me encanta experimentar. Me gusta ver si la gente se suma por voluntad y no pedírselo. Pero bueno, si ha visto el video, bueno, suscríbete. Y nada. Pero tus comentarios, eh, si es un comentario reflexivo sobre lo que he dicho o un punto de vista totalmente distinto, bienvenido. Y bueno, si son esos comentarios que solamente vienen no sé cómo decir, como los comentarios típicos de insultos, y bueno, nada, los vamos a tolerar igual, no hay problema, pero bueno, tenía ganas de hablar un poco de ese tema y bueno, no podía dejarlo pasar. Así que bueno, les mando un gran saludo, hasta luego.